Entonces, lo que vamos a tratar hoy día es un tema tremendamente interesante que hace referencia a tener una mirada respecto de cuál es la realidad actual y qué es lo que estamos viviendo en términos de esta revolución tecnológica. Ya vamos a intentar comprender un poco cuál es el contexto y desde ahí cuáles son los desafíos que están presentes para las organizaciones en la actualidad en función de los cambios que vamos a tener que enfrentar y evidentemente desde el espíritu de Winwork es tratar de sostener de alguna forma todas las dinámicas organizacionales que permiten el bienestar y la buena salud mental también e inclusive ir desarrollando, ¿cierto? A partir de todo este cambio de paradigma que supone la inteligencia artificial, algunas prácticas que nosotros pudiésemos rescatar para lograr construir organizaciones más resilientes que en el fondo también se puedan proyectar en función de este cambio que estamos viviendo. Pasamos, por favor, Daniel. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es una pequeña introducción a la psicología organizacional positiva, cómo la podemos vincular con nuestro proyecto Winwork. Vamos a entender un poco qué son las organizaciones saludables y desde ahí vamos a pasar por el tema de la inteligencia artificial en su dimensión de cambio de paradigma, ya que eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Y vamos a cerrar con la idea de entender cuáles son los desafíos en esta era y las oportunidades que podemos detectar desde la psicología organizacional positiva. Perfecto. Entonces, vamos a hacer una pequeña revisión muy sucinta de lo que es la psicología positiva, que es el marco en el fondo sobre el cual se construye la psicología organizacional positiva, ¿ya? La psicología positiva es una disciplina científica, ya que no tiene que ver con autoayuda, que no tiene que ver con esa cosa como de nueva era que muchas veces se puede como vincular de una forma más bien desde el sentido común que en realidad es bastante distinto porque lo que hace la psicología positiva es desarrollar el estudio y el análisis científico de las condiciones sobre las cuales los seres humanos alcanzamos nuestro mayor potencial, ¿ya? De cómo nosotros podemos alcanzar un mayor bienestar, una mayor felicidad, entendida, ¿cierto? Desde que existen ciertas condicionantes a nivel tanto individual como a nivel sistémico que favorecen o no favorecen el logro de las mejores condiciones de vida de las personas, ¿ya? Desde ahí entonces tenemos a nuestro principal exponente que es Martin Seligman, que en el fondo es como el referente de lo que es la psicología positiva como disciplina científica. Y ahí les puse, y a lo largo de la presentación también van a ir encontrando algunos pequeños cuadros sobre algunos libros, algunos textos que son como recomendables para aquellos que quieran profundizar en este tema, ¿ya? Entonces, lo que ocurre con la psicología es que la psicología positiva se desprende de la psicología general, pensando en que dentro de la estructura de la psicología tradicional lo que hacíamos era mirar al ser humano, pero más bien desde la perspectiva psicopatológica principalmente, ¿ya? Entonces, cuando se hablaba antes de la psicología positiva, de la psicología como disciplina, evidentemente las personas como que tendíamos a vincularlo a la psicología más bien clínica, ¿ya? Entonces, desde ahí lo que ocurre es que nos empezamos a preguntar cuáles son las condiciones sobre las cuales los seres humanos podemos alcanzar mayores niveles de bienestar y felicidad, ¿ya? Entonces, en lugar de seguir como centrándonos en lo negativo, entre comillas, o en aquellas cosas que tenemos como por mejorar, lo que hace la psicología positiva es dar una respuesta en función de cuáles son los aspectos centrales que podemos nosotros rescatar y potenciar para poder llegar al bienestar, digamos, dentro de una psicología ya no de la patología, sino que más bien desde la normalidad, ¿ya? Entonces, la psicología tradicional también lo que hace es que este modelo médico, que era como lo que conocíamos habitualmente, se da como paso a la visión como actual, más que viene desde la psicología que desarrolla Martin Seligman y que posteriormente comienza a tener sus frutos tal como pasa con la psicología general, que desprende, ¿cierto?, distintas especialidades, pues en la psicología positiva ocurre lo mismo. Entonces tenemos líneas de psicología
psicología positiva aplicada al campo de la educación, psicología positiva aplicada al campo de la salud mental y en este caso, que es lo que vamos a trabajar fundamentalmente, psicología positiva aplicada a las organizaciones. En lo personal, desde mi trayectoria profesional, yo me dedico al desarrollo de competencias en general, ya competencias directivas principalmente, también de competencias emprendedoras, que es un poco la investigación que estoy desarrollando en la actualidad. Entonces, me parece que la capacidad de respuesta que tiene la psicología organizacional positiva frente al desarrollo de competencias es tremendamente potente porque en la medida en que vamos comprendiendo qué es lo que está pasando en términos sistémicos de este cambio de paradigma que estamos viviendo con la forma de hacer las cosas, pues claramente viene a representar una cantidad de oportunidades tremendas que si bien nosotros profundizamos en el estudio de la psicología positiva, también podemos sacarle mejor partido y que en el fondo es el espíritu de esta ponencia, ¿ya? Entonces, bueno, la psicología organizacional positiva se centra principalmente en los recursos laborales y en el potencial motivador que tiene el poder poner el foco en aquellos aspectos que son mucho más positivos y constructivos, ¿ya? No solamente en las dinámicas tradicionales que tenían que ver con el acoso laboral, por ejemplo, o con el ausentismo propiamente tal, sino que en el fondo lo que hacemos acá es tomar los aspectos que son como más positivos y constructivos y tratamos como de hacerlos crecer de manera que aumenten los factores protectores y que por añadidura se dé este proceso como de mejoramiento de la organización en general, ¿ya? Entonces, lo que se busca es conseguir que tengamos empleados o trabajadores más proactivos, con iniciativa personal, que sean más colaborativos, que tomen responsabilidad y estén más comprometidos, ¿ya? Entonces, así como que a simple vista nos parece que esto tiene que ver mucho con psicología individual, pero vamos a ver que obviamente también incorporamos el aspecto grupal y principalmente para poder insertar esto en las organizaciones, que es como el mayor desafío de las personas que estamos interviniendo en las empresas, es poder transmitir que toda esta forma de comprensión de las dinámicas organizacionales tiene un impacto, particularmente que es lo que les interesa más a los ejecutivos, que tiene un impacto en la inversión, ¿ya? En el retorno de la inversión. Pasemos, Daniela, por favor, a la siguiente. Tenemos algunos principales exponentes de la psicología positiva que son, digamos que los que aparecen acá son más generales, ya, pero hay algunos que se dedican específicamente a la psicología organizacional positiva. Les puse nuevamente Martin Seligman, ya ahí ustedes pueden profundizar. Al final de la ponencia también les puse algunos libros de ellos que están como en la misma línea. Por ejemplo, no sé, tenemos a Richard Lyer, que él se dedica a ver la psicología positiva, pero a la luz de la economía, ya que es como un tema también muy interesante, porque en el fondo cuando nosotros queremos comprender las dinámicas organizacionales, necesitamos también entender o tener algunos elementos de cómo funciona la economía y cómo el bienestar en términos aplicado a las políticas públicas logra también tener un impacto en el bienestar ciudadano. Ya desde ahí hay un indicador que es el World Happiness Report, que nos entrega, por ejemplo, los indicadores de bienestar y felicidad a nivel global, ¿ya? Entonces, cada uno de estos investigadores toma sus propios temas, los desarrolla en profundidad y desde ahí nos entrega un conocimiento científico que es como la gracia de esta línea de estudio de la psicología, que nos entrega mucho sustento teórico, científico, que nos permite desarrollar intervenciones que estén basadas en la evidencia, ¿ya? Entonces, bueno, ahí ven varios nombres y seguramente les va a llamar la atención que aparece el Dalai Lama también, ya que en el fondo hay una línea que tiene que ver, por ejemplo, con lo que es el mindfulness, con lo que son las prácticas de gratitud, que vienen también desde la filosofía más budista y que algunos exponentes, como es el caso del Dalai Lama, han desarrollado, han sacado adelante y que nosotros también como proyecto Wingwork tenemos incorporado, como por ejemplo lo que son las intervenciones asociadas al mindfulness, ¿ya? Y bueno, para no detenerme tanto tiempo, obviamente era infaltable la doctora Marisa Salanova, que ella es como la exponente de psicología organizacional positiva, no solamente en términos de habla hispana, sino que también a nivel mundial. Entonces ella, española, ha desarrollado un cuerpo intelectual muy potente que nos ayuda a precisamente ir afinando la forma en la cual podemos intervenir en las organizaciones, generando una cultura organizacional positiva que logre bajar y generar este loop de bienestar en términos de lo que ocurre en las dinámicas organizacionales.
Pasamos a la siguiente, Daniela, por favor. Entonces, bueno, veíamos que si bien tenemos como esta evolución, por decirlo de alguna forma, desde la psicología en términos generales, vamos entrando en la psicología positiva también como más general, y luego de eso llegamos ya a la psicología organizacional positiva. Digamos que el espíritu de todo este desarrollo científico se basa precisamente en algo que conocemos nosotros como el espectro de salud mental, ya que en el fondo esto es como un análisis que se hace desde el Wellbeing Institute de la Universidad de Cambridge en el año 2011, que nos propone una curva normal de la salud mental, ya como aparece ahí en la imagen. Ustedes pueden ver que en el centro de la campana de Gauss nos encontramos con una división que está como en celeste y la otra en morado, donde la división celeste habla de que las personas tenemos en términos generales como población una mayor cantidad de gente encontramos con una salud mental moderada, ¿ya? Moderada no es buena, es como que está dentro del rango de lo aceptable, ¿ya? Y si vemos hacia la izquierda, vamos a empezar a mirar que empieza la zona del languidecimiento humano, que es en el fondo nuestra salud mental, dadas las distintas condiciones, ¿cierto? Ya sea por el estrés, por, no sé, las demandas del entorno, por factores también genéticos, en fin, tienen el riesgo de empezar a disminuir sus niveles de bienestar y por lo tanto acercarse más hacia la patología, ¿ya? Por lo tanto, lo que ven ustedes en el gráfico, en el lado izquierdo, es que al final de la curva nos encontramos con desórdenes de tipo mental o patología mental. Y en su opuesto de la campana de Gauss nos encontramos con lo que es la población, el porcentaje de la población que se encuentra en el nivel de florecimiento humano, ¿ya? ¿Qué es el florecimiento humano? El florecimiento tiene que ver con, tal como ocurre con las plantas, ¿ya? El florecimiento es ese momento hermoso en el que las plantas comienzan, ¿cierto?, a presentar sus mejores colores y a verse de mejor manera, pues esa metáfora se utiliza en psicología positiva para comprender el estado en el cual los seres humanos empezamos a dar lo mejor de nosotros mismos, a alcanzar unos niveles de bienestar y felicidad mucho más elevados y por lo tanto desde ahí, en el lugar en el que estemos, vamos a ser capaces de entregar la mejor versión de nosotros mismos, como se dice en términos generales, ¿ya? Y por lo tanto eso va a impactar no solamente en la calidad de vida de las personas, sino que también en términos como del entorno, la familia y obviamente las organizaciones. Pasamos a la siguiente, Daniela. Entonces, la propuesta o la aspiración de la psicología positiva, tanto organizacional como en los otros campos de acción, tienen que ver con empezar a hacer esta transición o este movimiento de la población donde dejemos de estar en un estado moderado de salud mental y que vayamos como cayendo como casi normales del languidecimiento a los problemas de salud mental, podamos hacer esa movilización de los recursos para llegar a llevar a mucha más gente a que podamos conseguir una población más numerosa, que estemos en florecimiento humano, ¿ya? Entonces, desde ahí, entonces, la psicología positiva se propone desarrollar desde sus distintos campos de acción algunas prácticas que sean aplicadas a la realidad y que desde ahí logremos, ¿cierto?, este cambio donde veamos a más personas que tengan una salud mental mucho mejor y que avancemos más allá de eso y que seamos capaces, ¿cierto?, de encontrarnos en nuestro mejor momento. Entonces, para eso, desde el campo de la psicología positiva aplicada, nosotros encontramos el modelo HERO, ya que es el modelo desarrollado por Marisa Salanova, de quien ya les había hablado anteriormente, y sus equipos de investigación, que ella ha tenido diferentes equipos con los que ha ido trabajando distintas áreas, ya en el fondo la investigación de ella es muy, muy prolífica, entonces es como interesante y recomendable que puedan también, a los que les interesa este tema, sondear un poco más. Por ahí les puse en pequeño uno de los ejemplos donde ella desarrolla este modelo que se basa fundamentalmente en tres elementos importantes. Ya lo que se busca es generar organizaciones saludables y resilientes, poder descubrir cuáles son como las condiciones que permiten que estas organizaciones saludables y resilientes puedan consolidar su trabajo, consolidar su cultura organizacional y desde ahí entonces generar un ciclo positivo para sostener estas buenas prácticas. ¿Ya? Entonces, uno de esos
esos elementos tienen que ver con los recursos y prácticas de las organizaciones saludables. Es decir, que aquí podemos como mirar un poco más en profundidad que tiene que ver con los riesgos psicosociales y cómo se gestionan los mismos, ya que también desde WinWork hemos trabajado y uno de de las herramientas que hemos utilizado ha sido la medición de los riesgos psicosociales como un aspecto que nos permite a nosotros mirar cuál es la salud de la organización y desde ahí también hacer algunas propuestas que sean mucho más focalizadas a la realidad de cada organización. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos, existe acá, está señalado el tema de las demandas de tareas, de las tareas que tienen que cumplir las personas, los trabajadores, y las demandas sociales también, donde, por ejemplo, podemos incorporar lo que se conoce como la doble presencia, que es cuando nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Tenemos una vida personal también, y por lo tanto, si tenemos a los hijos enfermos o tenemos algún problema, no sé, de índole personal, todo eso también va a impactar, por más que queramos hacer el esfuerzo y tengamos todo el profesionalismo del mundo, pero va a impactar, querámoslo o no, también en el desempeño de nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, eso se conocen como demandas sociales y que en el fondo lo que busca este modelo, en el fondo es mostrar que esos elementos también inciden en la forma en la cual se va construyendo una cultura organizacional positiva. ¿Ya? Los recursos de las tareas y los recursos sociales también, en el sentido de qué recursos con qué recursos contamos en términos empresariales para que las personas puedan hacer su trabajo de la mejor manera y los recursos también que ofrecen las determinadas sociedades, ¿ya? Entonces, desde ahí también podemos ver que, por ejemplo, no es lo mismo estar desarrollando tus funciones profesionales en un país que no está en una condición bélica, por ejemplo, versus en otro país donde existen conflictos sociales continuos, ¿ya? Entonces todo eso va generando una presión importante en las personas y que de alguna manera va a incidir en el bienestar y en la felicidad y por lo tanto también en el desempeño como profesionales. Y las prácticas organizacionales que tienen que ver con las dinámicas propias de cada organización, ¿ya? De qué forma, por ejemplo, se desarrolla la comunicación dentro de la empresa, si existen canales de comunicacionales que estén bien definidos, si tenemos buenas relaciones con las jefaturas, en fin, todo lo que tiene que ver con aspectos que de alguna forma pueden o no estar institucionalizados, pero que forman parte de la vida cotidiana dentro de las empresas. El otro aspecto importante tiene que ver con los empleados saludables, ¿ya? O los colaboradores saludables y se basa principalmente en considerar los elementos de eficacia, que en el fondo es como la percepción o la capacidad de poder conseguir los objetivos que se han tratado o que se han proyectado y tener esa retroalimentación necesaria para poder ir como corrigiendo el rumbo en la medida en que se va ejecutando las diferentes tareas dentro de una planificación estratégica que se desarrolla o debería desarrollarse en cada organización. El engagement con el trabajo, que tiene que ver con ese compromiso que muchas veces las personas tenemos o que todos deberíamos tener en función del logro de lo que se quiere conseguir como equipo, ¿ya? Que obviamente eso también tiene, todos estos aspectos que aparecen mencionados acá son como líneas de investigación por sí solas, ¿ya? Entonces hay mucho material al respecto. Las emociones positivas, la confianza, la resiliencia, ¿ya? Particularmente la resiliencia es una habilidad, una capacidad que se habla o que se considera en términos no solamente individuales, sino que también en términos organizacionales en general. Y vamos a ver que cuando logremos hacer esta intersección entre los desafíos de la inteligencia artificial y lo que tiene que ver con organizaciones saludables, pues están totalmente vinculadas porque la resiliencia, de hecho, es una de las competencias que están más demandadas hoy en día, ya de cara al 2025 y en función de la proyección que se hace al 2030. Así es que, por supuesto, que todas estas temáticas se van tocando unas con otras. Y además de eso, tenemos los resultados organizacionales saludables, ya que el producto y el servicio de excelencia se pueda lograr dentro de la dinámica, dentro de lo que se hace como empresa, y que existan relaciones positivas también con el entorno, ¿ya? O sea, es decir, no solamente necesitamos obtener los logros, porque obviamente toda empresa, toda organización tiende a buscar
resultados cuantitativos también, pero a la vez se preocupa este modelo de incorporar cuáles son las relaciones que se van desarrollando también en el entorno en el que las empresas están situadas. Entonces, desde ahí, si miramos y tenemos como en consideración cada una de estas variables que considera el modelo Hero, lo que lograríamos nosotros es que trabajamos sobre cada una de ellas, es conseguir que nuestras organizaciones sean mucho más saludables y más resilientes frente a todo lo que implica este entorno altamente cambiante, volátil, etcétera. La otra, Daniela, por favor. Muy bien. Entonces, yo les decía que poder generar que las empresas tengan una adhesión a la intervención en términos de lo que es psicología organizacional positiva pasa probablemente en muchos casos por poder transmitir cuáles son los beneficios para las empresas en términos de rentabilidad, ¿ya? Para nosotros, digamos que muchas veces nos apasiona todo este tema porque obviamente está el lado más humanista que tiene que ver con la búsqueda, ¿cierto?, de resultados positivos para la sociedad, pero evidentemente las empresas, particularmente aquellas que tienen el fin del lucro inserto, ya está bien, porque obviamente una empresa que no es rentable, por supuesto que está destinada a perecer, por lo tanto. Lo que necesitamos nosotros primero es comprender que lo que se invierte en bienestar tiene un impacto real que está medido en la rentabilidad de las organizaciones, ¿ya? Para eso les puse solamente dos estudios, ya, pero hay muchísimo más, particularmente el primero que está realizado por el Foro Económico Mundial. Nos muestra, y es como el primer estudio que se hace que tiene muchísima más información y se logra sistematizar no solamente en términos de las intervenciones o sea, la investigación que se hace con empresas, sino que también revisiones sistemáticas de la literatura y lo que hace es detectar algunos elementos que yo creo que les van a resultar muy interesantes. El primero, y que en el fondo también es uno que es algo que habitualmente Marisa Salanova refiere en sus formaciones, es que se muestra que por cada dólar invertido, las empresas recuperan entre 2,5 y 3 dólares, ¿ya? Por lo tanto, el retorno de la inversión en términos de bienestar y felicidad organizacional es muy, muy alto, ¿ya? Muy, muy alto. Desde ahí las empresas también logran tener un poco más de conciencia y decir, bueno, si yo me aperturo a generar estas intervenciones, pues efectivamente voy a ver el impacto también en mis números, ¿ya? Porque evidentemente en muchas ocasiones, por términos de productividad, de las demandas de la tarea, es un poco complejo que los líderes puedan ir abriendo un poco más estos espacios. Por lo tanto, es indispensable eso de mirar o de ayudar a que los demás también puedan ver que esto tiene un retorno real en los números de la empresa. También aparece como evidencia que se reduce el ausentismo, ya como entre un 25 y un 30% de las personas que participan en programas de bienestar. Además, disminuye la rotación, ¿cierto? Que es como esto de la desvinculación de las personas y el nuevo ingreso, que siempre tiene un costo también importante para las organizaciones. Ya la desvinculación, por ejemplo, tiene un periodo en el cual si tú desvinculas a alguien y luego vuelves a ingresar a otra persona, esa persona va a tener un periodo en el cual se va a tener que adaptar, aprender bien su trabajo, conocer la cultura y por lo tanto eso también es una pérdida para la empresa que no siempre está considerada, ¿ya? Entonces en este caso lo que vemos nosotros es que la rotación también disminuye un 50% y por lo tanto van a haber costos asociados que ya no va a tener que asumir la compañía. También se dice que en costos médicos, en términos de accidentabilidad, por ejemplo, todos esos indicadores que son un perjuicio para los trabajadores, pero también para la empresa, disminuyen entre un 20 y un 30%, ¿ya? Wingwork en este caso lo que hace también es trabajar en términos de la reeducación de la ergonomía, sabiendo que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con demandas psicosociales impacta en la salud musculoesquelética y por lo tanto nosotros vemos que lo que hacemos en Wingwork está muy de la mano con lo que aparece también como resultado de estas investigaciones. Y bueno, y el aumento de la productividad global, que se habla de que
el impacto es entre el 1 y el 2% del PIB empresarial. Esto es lo que contribuyen las empresas a la productividad general de los países, ¿ya? Así que es bastante interesante. Bueno, y les dejo ahí las dos imágenes de los informes que ustedes pueden revisar con mayor detención. Daniela. Muy bien. Entonces, la investigación científica tiene la particularidad de que nos entrega los lineamientos básicos para que en lugar de intervenir desde el sentido común y comencemos así como a un poco a ver desde el ensayo y error qué es lo que nos funciona y qué es lo que no nos funciona a la hora de ejercer alguna o generar algunas intervenciones en términos organizacionales, lo que hace es entregarnos ciertos marcos, ciertos modelos sobre los cuales nos dice, ya, en realidad si tú, por ejemplo, aplicas un coaching centrado en fortalezas, vas a tener una mayor probabilidad de éxito, ¿ya? Entonces, la gracia de esto de la psicología organizacional positiva es que nos entrega un marco sobre el cual intervenir de manera mucho más efectiva. Entonces, este modelo, que también es desarrollado por la misma autora, y su equipo se basa, es el modelo de Deliglu, que se basa en algunos elementos que nosotros deberíamos considerar para poder hacer intervenciones que sean mucho más efectivas, ¿ya? En términos de grupo, se habla de la psicología grupal a los equipos de trabajo, ¿ya? Habitualmente se hace, por ejemplo, centrado en fortaleza. Entonces, la Universidad de Pensilvania tiene dentro de de la cantidad de herramientas que ofrece, que no recuerdo, creo que no las tengo por ahí, pero si alguien tiene alguna duda me puede preguntar y yo les comparto el enlace, ¿ya? La Universidad de Pensilvania ha desarrollado una cantidad de instrumentos que son abiertos, que son libres para las personas que los quieran utilizar, y por ahí hay una evaluación de las fortalezas del carácter, ¿ya? Que son como las habilidades que nosotros tenemos, las virtudes que desarrollamos. Y, por ejemplo, el coaching centrado en fortaleza toma esta cantidad de fortalezas del carácter y hace un diagnóstico donde se identifican cuáles son esas fortalezas por cada persona, componentes del equipo, y desde ahí se trazan algunos objetivos para poder en determinadas sesiones aumentar esa fortaleza en función de cuáles son las fortalezas deseables para el equipo en general, ¿ya? Entonces hay como una especie de cruce de las fortalezas individuales con las fortalezas deseables para los equipos. Entonces, son intervenciones muy bonitas porque en el fondo están centradas también en eso que marca la psicología positiva, que es la mirada del ser humano con su potencialidad de desarrollo desde una perspectiva muy constructiva, ¿ya? La búsqueda del clima social positivo, programas de buen trato, la construcción de equipos de trabajo, y desde ahí también existen múltiples herramientas donde se hace mucho trabajo, por ejemplo, en outdoor training, que también es bastante interesante. En términos organizacionales general también, ya se trabaja con programas de feedback apreciativo, ya que se basan en la indagación apreciativa, donde buscamos, por ejemplo, centrarnos en cuáles son los aspectos positivos. Por ejemplo, en coaching yo recuerdo en alguna oportunidad haber trabajado con una persona que era muy orientada al logro, así, pero muy como de elite, y me decía que en su evaluación de desempeño, que como que nos tocó tener sesión muy cercana a la evaluación de desempeño, me dijo, ¿sabéis qué, Inés? Yo estuve con mi jefe trabajando como una hora, saqué más del 97-98% de conformidad en mi evaluación de desempeño, pero habló, serán 3 o 5 minutos de lo bueno que lo había hecho, y el resto del tiempo se centró en ese 3% que todavía tenía por perseguir. Entonces, es un poco lo que pasa con el tema de la mentalidad tradicional versus lo que nosotros queremos hacer en psicología positiva, que es que en lugar de que nos centremos en lo que falta y en lo que está mal, en ese, nos pasamos por alto ese 97%, lo que queremos hacer es que hagamos un cambio en la comprensión, de que nos demos cuenta de que las personas se transforman mucho más en la medida en que activamos los recursos personales que cada uno tiene, y que por lo tanto podamos hacer realmente como énfasis en ese 97% que está bien, y de cómo lo cuidamos en lugar de darle tanta relevancia a esa mirada más tradicional, que es también un poco desde la visión psicopatológica, ya de cómo estamos en falta y de lo que nosotros tenemos todavía como por mejorar. Optimización de prácticas saludables, desvinculación saludable también, ¿ya? La optimización de prácticas saludables
Tiene que ver, por ejemplo, con estos programas de bienestar que se implementan en las organizaciones, que tiene que ver incluso con programas en los cuales se trabaja el tema de la alimentación, de poner, no sé, puntos de hidratación y frutas, cosas por el estilo que a lo mejor uno puede decir, ah, pero si en realidad es algo tan pequeño, no es relevante, pero si uno se fija que en la medida en que se van insertando pequeñas prácticas que son muy sencillas y muy, como muy normales, a la larga esos pequeños detalles van construyendo una cultura mucho más saludable, ¿ya? Entonces, también existe esa posibilidad. Y la desvinculación saludable también es una forma más ética de cómo poder abordar los procesos de desvinculación, ya que en eso podemos hablar mucho tiempo, pero en honor a lo que tenemos como para poder profundizar, pues bueno, sabemos que una desvinculación siempre es un proceso difícil, no solamente para la persona que es desvinculada, sino que también para las jefaturas. Y lo que hace la psicología organizacional positiva es presentar algunos planes y proyectos que permitan que ese proceso sea menos traumático, que sea mucho más respetuoso y que a la vez posibilite también o que se abran las posibilidades a que la persona que se va también pueda generar vínculos eventualmente con otras empresas en las cuales pudiese bien insertarse laboralmente. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos desarrollo de liderazgo positivo, ahí hay toda una línea de investigación también que es muy bonita porque también se centra en las virtudes, las fortalezas, en cómo hacer gestión de los equipos, cómo pensar en el alto desempeño y el logro de los KPIs que estén destinados por área, pero apalancados en las virtudes de los equipos, en fin, ¿ya? ¿Qué más? Y bueno, lo que tiene que ver con el líder también, la gestión del estrés, que eso igual es muy importante porque obviamente los líderes tienen demandas que son tremendamente altas y por lo tanto el desgaste de ellos, que si pensamos un poco que funcionan desde la línea del alto desempeño, la gran mayoría o debería ser así, pues el costo que se asume para el alto desempeño es muy, muy alto, ya tiende a afectar evidentemente lo que es la salud mental y por lo tanto lo que nosotros necesitamos hacer es aumentar los factores protectores para que los niveles de estrés, del estrés negativo, digamos, bajen, ya, porque obviamente el líder siempre va a tener este estrés positivo que es el que moviliza de alguna forma a la acción, pero lo que queremos es que eso no pase al nivel como de estrés negativo que perjudique la salud física, que perjudique las relaciones interpersonales y que a la larga eso termine también perjudicando los objetivos organizacionales. Recursos psicológicos positivos también, que un poco tiene que ver con las fortalezas del carácter, la emocionalidad saludable, trabajo aquí con inteligencia emocional, con el aprender a gestionar los conflictos de forma más constructiva, el desarrollo de la compasión en el trabajo, ya que es esta virtud tan bonita, tan noble, que tiene que ver con ir un paso más allá de lo que es la empatía. Ya la empatía es como yo reconozco cómo tú estás, me doy cuenta y me pongo en tu lugar, pero la compasión tiene que ver con recursos como más personales, espirituales, emocionales, que es yo no solamente veo y me doy cuenta, sino que también soy capaz de comprender tus circunstancias y ayudarte y tener una actitud como más proactiva, sabiendo que estamos todos en esto y de alguna forma todos tenemos nuestros desafíos y nuestras dificultades que afrontar. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿cómo conecta todo lo anterior con Winwork? Principalmente tiene que ver con el objetivo central del proyecto, que es promover la salud y el bienestar en el lugar de trabajo, ¿ya? Desde una intervención multidisciplinar, donde buscamos nosotros la participación activa de las empresas. Hemos tenido nuestras sesiones de co-creación, donde en el fondo, a partir de lo que las personas dentro de las mismas organizaciones nos van reportando, nosotros vamos construyendo algunos elementos que nos permitan hacer intervenciones mucho más efectivas y que además vayamos generando, sabemos que un diagnóstico también se puede considerar como una intervención, porque en el fondo somos personas externas que vamos a las organizaciones y ya el espacio de poder escuchar, de tener de propiciar momentos para poder hablar de algunas cosas que no se hablan en lo cotidiano, pues ya tiene un impacto positivo que nosotros también lo hemos ido viendo, ¿ya? Y el foco es promover el cambio de comportamiento en términos de salud y desarrollo de habilidades. Así es que claramente lo que vamos haciendo en términos de psicología organizacional positiva, en lo que respecta al campo nuestro que estamos desarrollando desde la Universidad de Salamanca, está totalmente alineado con lo que es el espíritu del proyecto. Siguiente.
Y ahora vamos a entrar en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la comprensión de lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿ya? Entonces, a mí me gusta habitualmente poner este gráfico porque nos enseña un poco a poder pensar en cómo funciona el aspecto productivo del mundo y desde ahí cómo llegamos a la visión organizacional y de cuáles son los desafíos que estamos enfrentando, ¿ya? Si ustedes se fijan en este gráfico que representa el Producto Bruto Mundial, se muestra la línea, ¿cierto?, que está habitualmente muy cerca del cero o del uno, ¿ya? Donde refleja que la condición natural de los seres humanos es la pobreza, ¿ya? Es la poca productividad y que cerca del 1800 y algo sucede algún evento particular que hace que la capacidad de producción a nivel mundial empiece a crecer de forma exponencial y que en términos como generales nosotros hemos seguido manteniendo la curva desde la misma forma, ¿ya? El mundo en el fondo está creciendo, creciendo, creciendo de manera permanente, pese a que en los últimos años estamos creciendo a un nivel mucho más bajo, pero seguimos creciendo, ¿ya? Por lo tanto, digamos que esta curva así de acentuada se mantiene. Les puse ahí una referencia de un libro, que es un libro que a mí me gusta muchísimo, que se llama En defensa de la ilustración, de Steven Pinker. Él lo que hace en este libro es hacer un análisis de todos los indicadores, entre ellos este que aparece acá, indicadores de desarrollo humano en general y lo amplía mucho más, donde nos ayuda a tener una visión más bien racional que logre integrar cuáles son los datos objetivos y de qué forma nosotros podemos comprender el mundo para poder desde ahí, entendiendo el entorno, también ser un poco más eficaces a la hora de generar intervenciones, ya sean las organizaciones o también en términos académicos en función de lo que estemos haciendo cada uno. Así que creo que merece mucho la pena también hacer la recomendación. Pasamos a Daniela a la siguiente. Y bueno, entonces decíamos en el gráfico anterior que algo sucede, como en el 1800, que hace que la producción mundial se empiece a acelerar y se mantenga así de manera sostenida a lo largo de los años. Y eso tiene que ver con una revolución industrial, ya la revolución industrial número uno, la primera revolución industrial, que principalmente tiene que ver con la energía a vapor, con esta capacidad inventiva que tiene el ser humano donde encuentra la forma de poder generar producción en masa, ya que es lo que viene en la industria 2.0. Pero aquí en la primera lo que ocurre es que logramos empezar a mecanizar nuestra forma de producir, sabiendo que antes de esta revolución industrial lo que hacíamos era producir, pero de manera mucho más artesanal, mucho más como más mecánica, digamos, y traccionado con fuerza animal y con la fuerza del ser humano. Entonces, lo que ocurre acá es que a través de la energía a vapor logramos la mecanización, el telar y empieza a suceder todo este cambio, esta transformación en la sociedad a partir de esta innovación tecnológica, ¿ya? Luego viene la industria 2.0, donde empezamos a crear la producción en masa que nos permite crear líneas de montaje, surge la energía eléctrica y por lo tanto la capacidad de producción sigue acelerándose de manera mucho más exponencial. Evidentemente todo esto trae cambios en términos sociales, en términos de la concepción del mundo también. La gente que vivía antiguamente mucho más en el tema como en sectores más agrarios se empieza a emigrar a las ciudades y por lo tanto todo eso va de alguna forma moldeando el quehacer empresarial por un lado, pero también la forma en la cual nos relacionábamos como seres humanos, ¿ya? Luego de eso surge la industria 3.0, que es ya como la que tenemos un poco más cerca, la en 1969, 70, donde surge la computación como la conocemos en la actualidad, digamos que de manera más incipiente, pero las bases tienden a ser las mismas. De hecho, la inteligencia artificial también parte más o menos en esa época, y a la investigación en inteligencia artificial, que lo decimos los psicólogos con bastante orgullo, viene principalmente de la línea de los psicólogos que trabajaron en universidades norteamericanas y que por lo tanto, a la par con el desarrollo computacional, también comienza a desarrollarse el tema de lo que es la inteligencia artificial. Y en la industria 4.0 ya nos encontramos con lo que estamos viendo hoy día, que es lo que estamos viviendo como en términos de revolución tecnológica, ya que
es que se basa en el Internet, que el Internet potencia, ¿cierto?, la capacidad de desarrollo y surge toda esta industria del conocimiento. Nosotros hoy día somos principalmente trabajadores del conocimiento y por lo tanto, a partir de esta conectividad que logramos, también nuestra capacidad productiva comienza a avanzar, ¿ya? Entonces tenemos sistemas ciberfísicos, el Internet de las cosas, la conexión en redes, en fin. Y actualmente se habla, bueno, de que estamos entrando también en una industria 5.0 que tiene que ver con la hibridación del humano-máquina, que ya esa es como una cosa que para muchos puede sonar muy futurista, pero en realidad están existiendo muchísimas investigaciones donde, por ejemplo, con la inserción de chips en el cerebro ya se logran como poder controlar algunos elementos, que se ha avanzado mucho en términos de la salud también. Así es que, bueno, eso es todo un proceso que es tremendamente apasionante. Al que le gusta la tecnología también puede revisar y también les voy a dejar algunas recomendaciones bibliográficas. Seguimos la siguiente, Daniela. Bien, entonces, ¿cuál es el impacto? Porque de a poco vamos viendo, ¿cierto?, que tenemos toda la línea de la psicología organizacional positiva por un lado y por otro lado vemos que existe todo un cambio tecnológico que se está suscitando y que en el fondo tenemos que encontrar cuál es la intersección entre ambos. Y es precisamente que la tecnología y particularmente la inteligencia artificial, es una industria tremendamente ágil, ya, es una industria tremendamente ágil. Y eso ha supuesto un cambio radical, principalmente que está golpeando a los trabajadores del conocimiento, porque en muchos casos hay personas, por ejemplo, que son mucho más resistentes a la incorporación de inteligencia artificial y por lo tanto empiezan a ver que esto es algo más bien lejano, sin darse cuenta de que digamos que en paralelo está ocurriendo este proceso de cambio en el cual las grandes compañías tecnológicas están haciendo su propio trabajo. De hecho, por ahí hay algunos expertos, divulgadores que hablan del juego de tronos de la IA. Ya donde existen estas compañías que están luchando por tener esta supremacía frente a lo que es la búsqueda de algo que se llama la AGI, que es la inteligencia artificial general. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos hoy día son modelos de lenguaje, son distintas inteligencias artificiales, pero que son especializadas en distintos nichos. Por ejemplo, tenemos los modelos de lenguaje como Gemini, como ChatGPT, ¿cierto? Que cada uno ha ido viendo, yo creo que se van actualizando progresivamente, pero por otro lado, tú tienes otras que son otras inteligencias artificiales que son especialistas, no sé, en el desarrollo de video o de traducción, pero no tenemos ninguna todavía que logre integrar estos distintos tipos de conocimiento, un poco pensando en las inteligencias múltiples, ya que si lo llevamos a lo que somos los seres humanos, todos tenemos esas inteligencias múltiples, pero la inteligencia artificial todavía no logra eso. Entonces la AGI lo que va a hacer, si es que llega en algún momento, esta inteligencia artificial general debería lograr también incorporar estos distintos tipos de inteligencia, pero hacerlo mejor que lo que hacemos los seres humanos, ¿ya? Entonces, por eso es que esta competitividad que hay tan grande, que hoy lo vamos a ver un poco más adelante, de hecho deberíamos pasarlo, querida Daniela, existe una competencia muy importante entre las dos grandes potencias mundiales, que es Estados Unidos y es China, frente al desarrollo tecnológico, ya que por eso se está invirtiendo muchísimo, muchísimo en términos de desarrollo tecnológico, porque lo que se busca también es que, en el fondo, quien logre primero la allí va a lograr una supremacía en términos de desarrollo. Imagínense tener a los mejores, como tener un ejército de premios Nobel que sean capaces de ser premios Nobel en todo y trabajando 24/7, ¿ya? O sea, el nivel de desarrollo que se va a alcanzar en ese momento es extraordinario. Entonces, bueno, hay algunos indicadores que es interesante empezar a mirar para comprender cuál es cómo de real es el impacto que tiene en términos del desarrollo de la tecnología hoy día en el mundo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este gráfico mostramos que hay empresas las empresas tecnológicas van avanzando y obviamente la rentabilidad de estas empresas tiende a ser cada vez mayor precisamente porque lo que está impulsando hoy día el desarrollo económico principalmente tiene que ver con las tecnologías exponenciales, ¿ya? Pasamos a la siguiente, Daniela. Entonces, demuestra un pequeño ejemplo para el proyecto Manhattan, que fue el proyecto de la bomba atómica en Estados Unidos. Se invirtieron 2.000 millones de dólares.
Y para el proyecto Stargates, que es el proyecto tecnológico del gobierno de Trump, se ha invertido aproximadamente, se van a invertir entre 500.000 millones de dólares solo para el despliegue de centros de datos por todo el país y en otros lugares también, ¿ya? Pero, hablamos de compañías provenientes de Norteamérica. Entonces, lo que se está invirtiendo en términos de recursos materiales es enorme porque de alguna forma lo que vamos viendo es que hace muchos años las empresas, la productividad del mundo en general iba como alrededor del 3,5% del PIB mundial, digamos. Y ahora lo que se proyecta es que para las economías desarrolladas, las empresas podrían crecer entre un 10 y un 20% solo con la inserción de inteligencia artificial en sus prácticas, ¿ya? Por lo tanto, lo que hay acá es que los países están invirtiendo mucho recurso porque se presume que el retorno de esa inversión va a ser increíblemente mayor. Ya hablar de un 10 a un 20% para una economía desarrollada es muchísimo, muchísimo recurso. Y para las economías en vías de desarrollo, como tienen una brecha de desarrollo mucho mayor, por lo tanto se habla de que son números más grandes aún. La siguiente, Daniela. Ya, pero todo esto no es así como así, ¿ya? Esto va a significar un cambio importantísimo en términos de cómo se desarrolla la industria, cómo se desarrollan, perdón, las distintas industrias en términos de la distribución de sus empleados, la forma en la cual se van generando las dinámicas organizacionales y de qué manera vamos a ser capaces de reestructurar las empresas para que la inteligencia artificial avance y pueda servir a aumentar la rentabilidad y que a la vez todo ese proceso de cambio tenga un impacto que ojalá no sea tan negativo en función de ese proceso de acomodación que necesitamos vivir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá les puse una imagen de la prensa que habla de que Amazon apuesta por robots y anuncia 600.000 empleos, ¿ya? O sea, es muchísimo. Y así como esta empresa, hay muchas más que van a estar apostando por este proceso de cambio donde la automatización va a ser lo fundamental. Y por lo tanto, han existido muchos teóricos, ya si pensamos, por ejemplo, en uno de los primeros libros que se escribió sobre este tema es el de la Cuarta Revolución Industrial de Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, que hablaba de que la gran mayoría de las personas iba a quedar sin trabajo y que por lo tanto, eso fue en el año 2016, a la fecha ya ha pasado mucho tiempo y ya no se piensa de la misma manera, pero en ese entonces la apuesta era que va a quedar muchísima gente sin trabajo, que no van a tener la posibilidad de relocalizarse y que por lo tanto las crisis sociales que van a existir van a ser muy, muy importantes y que por lo tanto la institucionalidad de los países debía prepararse para ese proceso, ¿ya? Entonces se plantean esas demandas, pero también es importante que cuando uno vaya leyendo esto lo haga a la luz del pensamiento crítico, sabiendo que el futuro no está escrito y por lo tanto, así como ocurre hasta ahora, esos indicadores y esa visión que aparece en ese libro también ha cambiado. Y vamos a ver cómo. Avanzamos a la siguiente, Daniel. Ya, entonces, bueno, lo que se prevé es que en el mundo va a haber una cantidad. Pasemos a la siguiente igual, por favor, que me interesa mirar eso. Y los otros son datos, así que como estamos casi justos en el tiempo, bueno, vamos a acelerar un poquito. Se dice que se van a eliminar alrededor de 92 millones de puestos de trabajo, ya en este informe del futuro del empleo también del Foro Económico Mundial, que salió este año y que se van a crear 170 millones de nuevos puestos de trabajo de aquí al 2030. Entonces, ya no está la visión catastrofista de decir va a haber mucha gente sin trabajo y van a haber grandes crisis sociales, que probablemente sí las hayan, pero que lo que se prevé es que en el fondo va a haber una ganancia neta de 78 millones de nuevos puestos de trabajo. Y esos nuevos puestos tienen que ver con el manejo de tecnología, ¿ya? Principalmente las personas que pueden quedar obsoletas y que no van a tener la posibilidad de reinsertarse laboralmente son aquellos que son más resistentes a la tecnología. Y por lo tanto, nosotros lo que debiésemos hacer en términos como profesionales que intervenimos en empresas o que trabajamos en el mundo académico es poner esta información en perspectiva, darle la relevancia necesaria porque es algo que está ocurriendo ahora ya y que la perspectiva es al 2030, que falta muy, muy poco tiempo y por lo tanto necesitamos actualizar nuestros modelos para que hoy día los profesionales
idealmente todos tengan buenas habilidades digitales y sepan aumentar su productividad en términos del manejo de la tecnología. Siguiente, Daniela, por favor. Ya, igual, no vamos a entrar mucho en esto en detalle, pero en este mismo informe aparecen cuáles son las competencias más deseables o más fundamentales para la época actual. ¿Ya? Entonces está el pensamiento crítico, la resiliencia, el liderazgo y la influencia social, la creatividad, el pensamiento creativo. Si se fijan que son como competencias que las máquinas ya no pueden generar por sí mismas. Entonces la oportunidad frente a todo este cambio es que las habilidades que son propiamente humanas están siendo mucho más demandadas, que por lo tanto ahí también la gente que trabajamos en el área de la psicología tenemos mucho que decir porque en el fondo son competencias que nosotros podemos desarrollar y que desde el conocimiento científico también existe mucha información que nos puede ayudar a poder hacer intervenciones para generar este aumento de habilidades y de competencias y que desde ahí logremos que la gente sea mucho más competitiva y que ese proceso de cambio, de modificación no los golpee tanto, ¿ya? El siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los desafíos para las organizaciones en la era de la inteligencia artificial? Ahora que ya entendemos que el cambio que estamos viviendo no solamente es un cambio en términos de cómo hacer las cosas, ya que muchas personas de repente hacen la crítica y dicen, no, que la inteligencia artificial son solo herramientas, ¿ya? Entonces se quedan en la dimensión instrumental de la inteligencia artificial sin abordar que además hay una dimensión que tiene que ver con un cambio de paradigma, que va a ser así como partimos al principio entendiendo las revoluciones industriales que nos fueron haciendo como modificar nuestra forma de comportamiento, de interacciones sociales, de la forma también de hacer las cosas en términos corporativos, pues hoy día la inteligencia artificial nos va a suponer una demanda mucho más allá y que por lo tanto tiene esta dimensión paradigmática también, ¿ya? Entonces me gustaría que si se van a quedar con algo, que sea con que la inteligencia artificial tiene dos dimensiones, una tiene que ver con la dimensión instrumental, pero la otra es la dimensión de cambio de paradigma. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, para eso nosotros podemos, por ejemplo, comprender estos desafíos a la luz de lo que es el mismo modelo del iglú que se proponía anteriormente, donde vamos viendo que, tanto en términos como de los desafíos, vemos que hay una transformación de habilidades, ya las habilidades que se requerían antiguamente en términos como técnicos ya no van a ser tan relevantes en función de las habilidades tecnológicas que se necesiten y particularmente las habilidades que son netamente humanas, ¿ya? El otro desafío tiene que ver con el reemplazo de los puestos de trabajo, que eso igual va a ser, pero es algo que está sucediendo ahora ya, y que por lo tanto vamos a tener que saber dar una respuesta al respecto. Y bueno, y el énfasis en las habilidades no automatizables que ya lo comentamos, ¿ya? Y particularmente les marqué pensamiento analítico o pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico también hace que sepamos distinguir cuando la inteligencia artificial, por ejemplo, nos entrega información que no es correcta o que se tiene que como contrastar para poder tener un buen resultado, ¿ya? La resiliencia, flexibilidad, liderazgo, pensamiento creativo. Y para las organizaciones saludables propiamente tal, bueno, tenemos que va a haber un crecimiento del mercado y la productividad y que por lo tanto van a haber mucho más recursos para poder invertir en proyectos, programas de bienestar organizacional en general, que va a haber una optimización del talento humano, que puede haber a partir de lo que nosotros tanto como proyecto y también la psicología positiva aplicada a las organizaciones puede también entregar en función de dar una respuesta a esta situación de cambio y también que van a haber obviamente mejoras en los resultados organizacionales pensando en que logremos insertar todo este conocimiento en términos como culturales, académicos, organizacionales, donde veamos que estas variables inciden, que realmente se pueden capitalizar a través de un retorno de la inversión que ya está comprobado y que desde ahí también vamos a generar incentivos positivos para ir ampliando el acceso a este tipo de intervenciones. La siguiente, Daniela. Ya, alguna bibliografía recomendada, cosas que a mí me gustan mucho en lo particular, ya hay mucho libro, pero creo que también ahí el pensamiento crítico nos ayuda a discriminar qué es como lo más atingente. Yo diría que si quieren partir para entender el tema de la inteligencia artificial, comiencen con el libro de Melanie Mitchell, que tiene el mismo nombre, Inteligencia Artificial, Guía para Seres Pensantes. Ya un poco ese libro hace la trazabilidad de cuál es la historia, cómo se ha desarrollado la inteligencia artificial y cuáles son los desafíos en el futuro.
Luego La ola que viene, también es muy interesante, que muestra un poco la proyección hacia el futuro. Estas personas son, bueno, investigadores, desarrolladores de IA, que igual tienen como una carrera tanto a nivel de corporativo, pero también a nivel académico muy, muy importante, ¿ya? Y el otro libro que es La singularidad está cada vez más cerca, está más cerca. Es igual importante, eso no se los voy a contar, pero ojalá que lo puedan leer porque es muy bueno. Y el libro de Innovación con Futuro, que ese libro está totalmente aplicado a lo que es la realidad de España, que a mí también me gusta mucho porque va haciendo un análisis de las distintas industrias y de cómo la inteligencia artificial y las tecnologías exponenciales están generando un cambio, unas mejoras internas y que desde ahí también se están suscitando estos determinados cambios, que es a lo que nosotros queremos llegar con esta presentación. El siguiente, Daniel. Hoy estoy súper bien en el tiempo, me voy a autofelicitar porque yo tiendo a demorarme más. Ya, la bibliografía recomendada en términos de psicología positiva aplicada, bueno, tienen acá en términos de organizaciones, está el libro de organizaciones saludables de Marisa Salanova, que es muy bueno y tiene cosas bastante aplicadas. Y lo otro es como en términos generales de psicología positiva, la ciencia de la felicidad, los mitos de la felicidad, la auténtica felicidad, que eso es como un imperdible. Si alguien no conoce de psicología positiva, yo diría que pueden comenzar por ese libro, que es el de Martin Seligman. Y eso, a ver si tenemos algo más. Y con eso estaríamos ya finalizando nuestra ponencia y yo les agradezco muchísimo la participación